Buenos días, les habla el profesor Mauricio Beltrán. A inicios de marzo del 2024, la Unidad Investigativa del Tiempo descubre lo que se convertiría en el gran escándalo del gobierno del cambio. Los efectos de lo que está sucediendo por cuenta de las gestiones de la Unidad de Gestión de Riesgo para resolver el problema de agua en La Guajira fueron más poderosos que incluso lo que al principio del gobierno parecía lo iba a dinamitar por dentro. Me refiero al escándalo que suscitó el hecho de que su hijo, Nicolás Petro, pues resultó envuelto en una cantidad de transacciones sospechosas por ahora, que tienen de por medio a un extraditado, el denominado hombre Marlboro, y a otro caballero que ha tenido muchos problemas con la ley también de esa parte del país, de la costa caribe. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Entró a la campaña? ¿No entró a la campaña? Allí está la discusión, lo están procesando, no pudo conseguir principio de oportunidad, su ex esposa o ex compañera, que termina denunciándolo, termina colaborando con la fiscalía básicamente por retaliación por la infidelidad. Un padre que dice, no, es que yo no lo crié. Entonces, pues, cierto, esta primera situación con su hermano Fernando Petro, otro escándalo cuando descubrimos que estaba entrando a las cárceles desde el momento de la campaña, que estaba hablando con extraditables, que estaba hablando con todo tipo de criminales, ambientando lo que los medios calificarían después como la paz total, ¿cierto? Tenemos esos dos escándalos, tenemos después el saber que había un clan económico, el clan Torres, metido en la financiación de la campaña, y que este clan Torres se ocuparía del tema de la energía solar, que es la gran apuesta del presidente por el cambio en esa agenda ambientalista que lo caracteriza y es muy propia del progresismo. Aparece también Benedetti en su pelea allí con Laura Sarabia, y todo lo que viene después es que yo conseguí 15.000 millones de pesos. Esta situación con Benedetti, darle una embajada para que saliera un poco del radar de los medios, los escándalos en la Cancillería por la cuestión de los pasaportes. Daniel Coronel descubriría, o más bien le contaría a la gente cómo el canciller había contratado a un individuo que en el pasado había fungido como fiscal y le había ayudado en un proceso hacía muchísimos años en su condición de fiscal, y cómo lo tenía allí en la Cancillería. Todo esto se quedó, digamos, un poco rezagado. Incluso unas grabaciones de Aida Merlano anunciando cuando iba a venir desde Venezuela que si ella era extraditada o era traída a Colombia así de forma repentina, amenazaba a Benedetti en una conversación de usar algo así como la artillería, porque ella iba a contar ciertas cosas entonces supuestamente sobre la campaña. Y claro, es una mujer que sabe sobre fraude en campañas, sabe todo. Ella es en este momento el testigo que más sabe sobre el asunto, sobre una práctica que tiene 200 años, hay que decirlo. Pero bueno, todo esto no le hizo tanto daño. Ecopetrol con el señor Roa, Daniel Coronel también ha documentado, y otros periodistas, pero especialmente Daniel Coronel, han documentado que el señor tiene rabo de paja, que él y su amante se han servido de sus posiciones de privilegio para sacarle beneficio. Todo esto no logró hacerle tanto daño al gobierno Petro como el descubrir que la Unidad de Gestión del Riesgo, insisto, la entidad que debería haber empezado a resolver los graves problemas de La Guajira, problemas que no son nuevos, problemas que, si uno recuerda ese libro de Germán Castro Caicedo, Colombia Amarga, escrito ya hace más de 50 años, ya La Guajira tenía todos estos problemas.
Y en La Guajira la clase política y en general el ambiente de ilegalidad estaba por todas partes. No es nuevo, no es nuevo. Pero Petro, apostándole a esa idea de que el Estado lo resuelve todo, muy propio del progresismo y muy propio del marxismo, dijo: yo voy a través de esta unidad de gestión del riesgo a resolver los problemas, va a ser muy pronto y vamos a tener agua. Pues no hay agua. Y sí tenemos un gran negociado que ya se acerca a los 50.000 millones de pesos, pero ese solo, dicen ellos, la punta del iceberg, porque resulta que hay más, hay más. El gobierno Petro trata de salirse un poco del escándalo muy rápido. Cuando la unidad investigativa del Tiempo revela los detalles, denuncia penalmente al director, se da cuenta de la magnitud y se da cuenta de algo que ahora sabemos, y es que el señor Olmedo López no lo trajo el uribismo, no lo trajo Cambio Radical, no lo trajo el liberalismo, no lo trajeron los conservadores, lo trajo el mismo pacto histórico, porque era una persona cercana al presidente, e hizo parte de aquel movimiento de los decentes, hace unos 3 o 4 años, y estaba siempre. Por ahí hay un video donde él dice que hay que quitarle los billones de pesos que se roban los corruptos, hay que llegar al poder para quitarles esa capacidad de seguir robando a Colombia. Y bueno, él y su pasado, ya la unidad investigativa, y ahora se ha ahondado más, se sabe, es un individuo que siempre fue escalando poco a poco a través de eso, a través del contacto, a través de construir ciertos acuerdos. Él y su socio inicial en una compañía, una empresa que formaron, ya él mismo lo confiesa a su socio, siempre estuvieron en función también de la política y les fue muy bien en la empresa. Y Olmedo López, cuando tuvo la posibilidad, sacó el dinero prestado del sistema financiero, 300 millones, y se lo pasó a la campaña. Y entonces descubrimos el patrón de siempre. Alguien que llega con 300 millones de pesos para una campaña merece ser nombrado en un cargo importante. Y así fue nombrado en un cargo importantísimo. ¿Por qué? Porque la unidad de gestión del riesgos es esa figura internacional de esa institución que no tiene que someterse a los procedimientos, a esos procedimientos tremendamente engorrosos de la ley 80, sino que puede contratar directamente. Y entonces, wow, para cualquiera que ha estado en la política, que ha venido escalando y empezó allí como edil o como concejal y ha estado en esa tarea y conoce la dinámica de ilegalidad que está envuelta en hacer política en países como Colombia, pues naturalmente la unidad de gestión del riesgos es un sueño. Como lo fue el Departamento Administrativo de la Prosperidad para el gobierno Duque, en lo que se conoce como el escándalo de las marionetas. Ya un excongresista fue condenado, muere, parece misteriosamente en la cárcel, ya condenado, y ahora están un grupo, hay otros congresistas del uribismo, esta vez del uribismo involucrados, y por ahí hay tal vez 5 o más esperando turno, porque lo que se va conociendo sobre el proceso indica naturalmente que se trata de una cosa estructural, no son manzanas podridas. Desde luego es el canasto el que apesta, allí está la inmundicia y todo lo que se coloca allí se corrompe. Entonces es particularmente interesante que el gobierno del cambio, el gobierno que supuestamente venía a combatir la corrupción, y Petro logró de manera muy, muy eficiente borrar su imagen de individuo que apeló al homicidio, al secuestro, porque recuerden, el M-19 fue altamente eficiente desde los años 70 en el secuestro. Bueno, su capacidad era reconocida por la misma mafia. Eso está hoy, es un hecho histórico. El secuestro, el homicidio, la extorsión,
el narcotráfico, porque ellos mismos cuentan que eran muy amigos de Pablo Escobar. Nuestro comisionado de paz dice que por lo menos 11 veces visitó las fincas del cartel de Medellín, no solamente para hablar seguramente de pajaritos y del clima o del partido de fútbol del momento, la relación con el Palacio de Justicia, en fin, todo eso el actual presidente logró borrarlo. ¿Por qué? Porque su ataque, o más bien el develar las relaciones del gobierno del gobierno Uribe con el paramilitarismo, lo mostró o forjó la imagen de un individuo que venía a luchar contra la corrupción. Pero la corrupción de todo tipo, porque también colaboró, fue muy importante al mostrar la corrupción de los hermanos Moreno y de los primos Nule, y esto pues allí involucraba a la izquierda, y después apareció hablando sobre Odebrecht y el cartel de la toga, y bien, en fin, todo esto, insisto, Petro fue muy eficiente mostrando esa imagen como un defensor de la institucionalidad, y ahora le viene todo esto encima y lo está ensuciando. Y él ya recorrió 5 capitales, la semana pasada estuvo en otras varias ciudades, con un discurso que no es sino repasar los discursos de Castro en la Cuba, ¿cierto? En esa Cuba comunista, en esa Cuba pobre, marginada, o de Chávez en Venezuela, con la diferencia de que Petro no tiene la popularidad que tenían esos dos líderes, el control que tenían esos dos líderes sobre todo el sistema, el aparato de propaganda no le está funcionando como quisiera, a pesar de que está colocando a toda clase de defensores de su gestión en las instituciones. En esa medida, este escándalo, esta muestra de disfuncionalidad, muestra que al final, si habían buenas intenciones del presidente, y asumamos que no tiene que ver nada con la repartija de dinero, sí aceptó el mismo sistema inmoral, el mismo sistema de ilegalidad, de trampa, que se necesita para acceder al poder. Algo que describió Álvaro Gómez en 1995, el mismo año, el mismo año en que lo asesinaron. Cuando él decía es que ya una campaña política es imposible. Yo he descubierto, creo decía él, que en ese momento una campaña política para convertirse en alcalde de Chía ya era imposible para su bolsillo. Era un hombre honrado, al que pues no le alcanzaba el dinero. Petro sabía, Petro conoce porque lleva 3 décadas haciendo política, más de 3 décadas. Y entonces él sabe cómo funciona la estructura y usó esa podredumbre de la estructura para convertirse, para mostrarse como el defensor de la transparencia, como el defensor de lo público, y quedó atrapado por la estructura, por la disfuncionalidad, porque esa mezcla de corrupción e ineficiencia está en todas partes, pero esa mezcla es la que permite que los individuos como él se conviertan en presidentes de la República, igual que lo hicieron los que venían detrás de él. La misma estructura los convirtió en presidentes de la República. No había otra forma. Y desde que llegó el narcotráfico en los años 70, hay una inflación en el costo de las elecciones, una tremenda inflación. Entonces, solo se puede participar en el proceso en la medida en que se tienen todas esas conexiones con contratistas corruptos, desde luego, y con la mafia que siempre está por allí, siempre ha estado allí. Entonces, toca a todos los partidos, desde luego, no es como alguno de los activistas, ahora funcionario del gobierno Petro lo plantea, ¿no? Que es una cuestión de las derechas. No, es una cuestión absolutamente de todos. Es la naturaleza humana, insisto, es esa naturaleza humana que siempre está en función de la riqueza, el placer, los honores y el poder. Esto lo seguiré explicando, pero este es un buen ejemplo de lo que estamos viviendo en este instante, de un gobierno que parece que
que se está desmoronando y de toda la crisis que eso provoca, que está generando en el país, porque los problemas graves no se resuelven y el presidente, repito, no tiene el apoyo, no tiene el control de la institucionalidad que le permitiría como Castro o como Chávez sentarse y echar discursos de 8 o 10 horas y hacer que miles y miles de personas griten y lloren de la felicidad. Eso ya no se da, no tiene cómo. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en este instante y ahora viene, sobre lo que voy a seguir hablando también, en la propuesta ante la Fiscalía del director, el señor Olmedo López, y su segundo, coloquémoslo de esta manera un poco dura, pero es la realidad, el sicario, el que ejecutaba el hecho mismo, que dicen, vamos a hablar, no nos vamos a quedar con esto, y esto naturalmente, todo este hablar va a enredar a otros. Lo grave de esto, que no se dice en los medios, es que la fiscalía queda amarrada, como allá en 1991 con Pablo Escobar. Igual, recordemos que Gacha muere en el 89, en noviembre, diciembre del 89, muere y no tiene un proceso criminal encima. Y Escobar ya se había escapado de la cárcel que él mismo había construido para él, la tal catedral, en clave le decían la tía, ya se había escapado y no tenía un proceso criminal en su contra, más allá de lo que había confesado para entrar a la cárcel, que era el envío de unos cuantos kilos a Francia. Y están tratando de construir en aquel entonces ese proceso que lo llamaron la mesa con el diablo, lo llamaron por aquel entonces los medios, el fiscal del momento, y necesitó traer narcos, darles impunidad, de nuevo, darles una inmunidad, es la figura jurídica, que en realidad es impunidad, para que hablaran de Escobar y contaran y mostraran que era el narco que todo el mundo sabía que era, y que nosotros no podíamos judicialmente demostrar. Eso que inicia ya es lo mismo que estamos viviendo. Continuamos 30 años después viviendo lo mismo. La fiscalía sometida a lo que le digan los dos informantes. Y entonces los informantes podrán escoger qué dicen. Y ellos exigen, desde luego, inmunidad total. No hay cárcel para mí, no hay otra consecuencia más allá de estar un tiempo escondidos. Esto... Cierro con esto es simplemente aberrante, es aberrante y es trágico, pero también es una comedia. Aquí tenemos individuos que deberían estar ya en una cárcel de máxima seguridad, la que no existe desde luego en el país, sometidos a una anulación, es decir, a una comunicación absolutamente controlada y vigilada, individuos que por el contrario hoy están viviendo el erario público porque tienen guardaespaldas, tienen carros blindados para ellos y sus familias, porque ellos van a contar. Y van a contar entonces, van a decir una cantidad de cosas que la fiscalía no va a tener la manera de contrastar. Bueno, ahí está el drama. Seguimos hablando. Los invito a visitar mi portal profebeltran.com. Allí podrá descargar usted algunos documentos gratuitos. Por ejemplo, el libro a partir del cual nace esta idea, la de crear este canal. Su versión actualizada de 2023 puede ser descargada gratuitamente en profebeltran.com. Y como no recibimos ninguna contribución de persona natural o jurídica, para no poner en peligro el compromiso con la verdad, lo invito a usted a que contribuya en la cantidad que usted desee para poder mantener esta charla sobre la trágica realidad colombiana. Muchas gracias.